A ver, buenas tardes. En esta clase vamos a explicar el tiempo presente simple con otros verbos en su formato negativo, ¿no? El año es el básico superior, ¿sí? Y en este tema del tiempo presente simple es un tema que ya lo hemos visto en la clase previa. En la clase previa nosotros hablamos sobre el tiempo presente simple en su formato afirmativo, ¿sí? ¿Sí? Y el actual es el formato negativo. Por ello nosotros vamos a tomar como base el formato afirmativo, ¿sí? Para tomarlo como un modelo y de ahí hacer las modificaciones. Entonces ponemos aquí como recordatorio, ¿sí? Que el tiempo presente siempre con otros verbos en su formato afirmativo sirve para expresar acciones, ¿sí? De manera frecuente o habitual y lo expresamos a manera de información. Y este es el formato, ¿no? Primero el pronombre sujeto, luego el verbo y de ahí el complemento, ¿no? Así lo vamos a hacer y nos vamos al desarrollo de la destreza, que es aprender sobre el formato negativo del tiempo presente simple con otros verbos. A ver, leamos un poquito de esto de aquí. Dice, el tiempo presente simple con otros verbos en su formato negativo sirve para expresar acciones que no realizamos. O sea, es todo lo contrario que el afirmativo. Dice que para formar el tiempo presente simple con otros verbos en su formato negativo, tomamos como base el formato afirmativo, e insertamos el auxiliar do o das más not, más la palabra not, entre el sujeto y el verbo en su forma base. ¿Sí? Entre el pronombre sujeto, entre el pronombre sujeto y el verbo en su forma base. Y aquí está insertada, miren, la palabra do not o does not. Ahora, aquí hay una diferencia, ¿no? Si es la tercera persona, si es la tercera persona, que es estos casos, este caso que está aquí, si es la tercera persona, nosotros usamos does, que quede claro. Si es la tercera persona, usamos does, más not, ¿sí? Y si son otras personas diferentes a la tercera persona, usamos do, que son este caso, miren. I, you do, we do, you do, they do. Y ahí están las oraciones. Vamos viendo una, por ejemplo. You do not work every day. Usted no camina todos los días. We do not work this day. Nosotros no trabajamos esta semana. They do not speak in the meeting. Ellos no hablan en la reunión. ¿Sí? Entonces, bien sencillo, ¿no? Ahí está el formato para poder armar las oraciones. No hay que salirse de ese formato. Ahora, en el uso de este do, auxiliar do o das más not, ¿sí? Se pueden hacer abreviaciones o contracciones de la siguiente manera. Y ahí están para todas las personas, mucho ojo. Voy a ponerle con negrita esto para que el estudiante no se me pierda. Does not. Ahí está. Aquí es does not. ¿Sí? Así se hace, ¿no? O sea que en otras palabras, esta tableta puede ser abreviada de esa manera, de la manera que te estoy mostrando ahí. Ahora, aquí en el vocabulario nosotros sabemos que tenemos unas palabras escondidas en ese sopa de letras mismos, ¿no? Y el estudiante tiene que adivinar esas palabras. Tiene que encontrar las palabras y apuntarlas aquí en la columna cero. Una vez que he apuntado las palabras de la columna cero, que por supuesto están en español y que son referentes al tema el deporte y los valores personales que infunde el deporte, nosotros la traducimos con el traductor y la ponemos en esta columna 1. Y ya la traducimos al inglés y la escuchamos y la pronunciamos. Son 13 palabras que hay que escuchar y pronunciar. Ahora, una vez que nosotros hemos llenado estas dos columnas, la columna 0 y la columna 1, entonces nosotros nos vamos a la columna 2, que si ustedes son buenos observadores, vemos que son oraciones, ¿no? Son oraciones, son párrafos, son oraciones, digamos, ¿no? Son oraciones en español y hay palabras que hay que completar. Ahí hay que completar. Entonces, ¿hay que completarlas con qué? Son que completamos con las palabras encontradas aquí en la columna 0. Le tienes que poner la palabra que le calce o la palabra que se adapte mejor a la situación. Entonces, ese es un trabajito que hay que hacer, poner la palabra que se adapte a la situación.
Aquí hay un ejemplo, el ejemplo 1 ya está traducido, ¿sí? Se le ha puesto la palabra indicada y hay que hacerlo para todos los casos. Una vez que ya estoy aquí completo, el estudiante tiene que traducirlo con la herramienta. Lo traduce con la herramienta todo y, como siempre, ¿no? Cuando traduces con la herramienta, tú lo escuchas y lo pronuncias. Y terminamos esa actividad. En esta actividad vas a hacer 4 oraciones usando el tiempo presente simple con otros verbos en su formato negativo. Como siempre te diré, eso está aquí en el formato. De aquí vas a sacar, lógicamente, yo creo que toda esta parte va a ser igualita, lo que va a cambiar es el verbo, ¿no? Aquí vas a poner el verbo que te guste, hay una lista de verbos por ahí que les he pasado. Usted ponga el verbo que le guste y le hace el complemento necesario, ¿no? Se ayuda también con el traductor para armar una buena oración, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese es el formato y eso hay que hacer. ¿Cuántas oraciones? Hay que hacer solamente 4. Solamente 4. Y luego de que ya tienes las oraciones en inglés, las traduces al español y las pones aquí al lado. Ahora, en este caso de investigar y reflexionar, nosotros sabemos que tenemos un tema de la semana, una emoción, que es el autocuidado, emoción o valor, no recuerdo bien. Ya, autocuidado. Autocuidado es hacer las cosas por nuestra propia cuenta, considerando que nos puede afectar alguna situación, ¿no? Que podemos salir lesionados por alguna situación y nosotros tomamos cuidado de nosotros mismos, no estamos esperando que nadie nos cuide, ¿no? Ahora, esa emoción o valor la tenemos que armar en una oración personal de cada estudiante y la ponemos aquí en español. Y luego la traducimos a su inglés usando la herramienta. Escuchamos, ¿sí? Y pronunciamos. Y finalmente nosotros vamos a contestarnos a la pregunta, ¿qué he aprendido de las situaciones en las que puedo ajustar el uso del tiempo presente simple con otros verbos en su formato negativo? Generalmente eso siempre está en la teoría. Entonces yo te ruego que busques aquí, en esta parte de aquí, que es lo más seguro, o en esta parte de aquí, ahí tú lo tienes que buscar. Sí, y eso es todo lo que se les va a pedir por el día de hoy.